Buenas tardes, vamos a acercarnos una vez más a la palabra de Dios para hacer nuestro ratito de oración. Seguimos leyendo Evangelio según San Mateo, terminamos hoy el capítulo 19 y comenzamos el 20. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado aquí todo el día sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Habíamos escuchado hacer esta expresión al final del pasaje del Evangelio que hoy retoma la liturgia para compartir en la misa de hoy, en nuestra oración. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán primeros. Termina también esta parábola con la misma expresión o muy parecida. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Evidentemente es como el marco que Jesús le quiso poner a esta parábola, porque unida a la creencia de que es posible ganar el reino, esto que en estos días veníamos escuchando tanto del joven rico que pregunta qué es lo que hay que hacer, como de quienes no entienden la necesidad de la renuncia, la dificultad humana, la imposibilidad humana, vamos a decir así, porque ayer lo decía Jesús: para los hombres es imposible entrar al reino. De la mano de la creencia de que sí es posible entonces ganarse el reino, surge entonces esta consecuencia casi evidente o inmediata. Algunos pueden sentirse que están en mejores condiciones, que tienen más derechos, que son más importantes que otros, que son mejores que otros por el solo hecho de llevar desde hace más tiempo la experiencia de la fe. Sin embargo, todos van a recibir lo mismo, y aquí apunta la parábola. No se impide la posibilidad de que el premio final o el regalo final del reino, final digo porque uno imagina siempre al final de la historia, pero también el regalo del reino llega ya desde ahora en nuestra vida. Según la parábola, el propietario no es injusto con nadie. Había prometido una paga y esa es la paga. Lo que tiene de nuevo o que puede parecer injusto es que es generoso. Y este es el reclamo que hace al final. No tengo derecho a disponer de mis bienes. Y en este propietario vemos a Dios repartiendo sus bienes como a él le parece, ¿no? Donde uno no puede sentirse en condiciones de señalar si eso está bien o mal. El problema de los que llegaron primero es sentir que han trabajado mucho. En el ejemplo uno podría decir: es verdad, se trata de una persona que está trabajando en un campo, pero leyendo la intención final de la parábola, pueden sentir eso quienes viven la práctica de la fe como
una carga, como una dificultad, como un trabajo, y entonces pueden sentirse maltratados si después de tanto trabajo consiguen el reino y otro lo consigue, uno diría de un momento a otro, o incluso al final de su vida y al final probablemente de una vida de pecado, ¿no? Se refiere un poco esta parábola a lo que están viendo las multitudes y también las autoridades religiosas, aquellos que se consideran los primeros, podríamos decir, para usar la expresión de Jesús, los que practican y respetan la religión oficial se sienten los primeros y critican a Jesús que se acerca a los pecadores, a los apartados, a los que ellos consideran que son los últimos. Entonces ahí es como una advertencia, cuidado porque estos últimos puede ser que se conviertan en los primeros, de hecho son los que reciben mejor el anuncio del reino. Es probable también que Mateo recoja esta parábola y esta experiencia de Jesús para iluminar también a su comunidad. Hay en su comunidad personas que pertenecen al pueblo de Israel, que traen toda una historia larguísima de relación con Dios, no solo la personal, sino familiar, la tradición del pueblo de Israel. Y ven estas personas que en aquella comunidad de cristianos, a la que ellos se convirtieron, entran paganos, que no tienen ninguna historia previa. Entonces, ¿cómo es que todos pertenecemos de la misma manera? Esto es lo difícil de entender y es lo que la parábola viene a iluminar. A la luz de esta parábola se me ocurre pensar también, como decía hace un ratito, no estamos en condiciones de decirle a Dios cómo tiene que administrar sus bienes. Quiero decir que es probable que nos cueste pensar que personas que de alguna manera percibimos, intuimos o nos damos cuenta que objetivamente, sin poder hacer nunca un juicio, personas que están realmente lejos de las cosas de Dios, personas que hacen a nuestro modo de ver el mal, personas que dañan, personas que están muy lejos de representar de ninguna manera ninguna riqueza del Evangelio. Pensar que es probable que esas personas estén en el cielo un día con nosotros. Esto es una cosa que uno ha escuchado muchas veces y que provoca cierto malestar, sobre todo cuando uno tiene enemigos declarados, personas concretas con nombre y apellido que nos provocan un rechazo interior muy fuerte. Esta persona, este hombre, esta mujer van a compartir el cielo conmigo, probablemente, si en algún momento de su vida hacen un proceso de conversión, del cual seguramente no nos vamos a enterar, si en el último momento de su vida hacen un proceso de conversión, van a estar en el cielo con nosotros. Y eso es ni más ni menos que la misericordia generosa de Dios, que quiere, como decía San Pablo en la primera carta que le escribe a Timoteo, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el gran deseo de Dios que deberíamos compartir. Lindo sería que tengamos este corazón tan generoso que más allá de las diferencias y de las críticas que nos surjan respecto de alguien o de algún grupo de personas o de quien sea, más allá de ese sentimiento, tengamos el deseo de que todas las personas lleguen a Dios y a compartir el reino. Cuanto antes mejor, obviamente, pero por lo pronto que lleguen al reino, a la vida eterna junto con nosotros. Pidámosle a Dios este corazón capaz de compartir su deseo de amor, de que todos tengan vida, capaz de compartir su generosidad, capaz de celebrar que cada vez más personas se puedan acercar a Dios y compartir su vida. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.